A continuación, vamos a explicar cómo realizar citas en el texto del artículo y cómo confeccionar la lista de referencias para la sección final del artículo. ¿Por qué usamos manuales de estilo para la redacción científica? La necesidad de uniformar el estilo de la comunicación científica para facilitarla es lo que ha llevado al uso de manuales que normalizan la estructura de los artículos y la presentación de los contenidos, la forma de citar en el texto y de confeccionar las listas de referencias, el uso de abreviaturas, de cuadros, de imágenes, etc. Lo que nosotros vamos a explicar es la normalización o estandarización en cuanto a la presentación de citas en el texto y en las referencias, de acuerdo al modelo de la American Psychological Association. ¿Por qué citamos? Recordemos la definición de cita. Es un conjunto de datos precisos y detallados con los que el autor facilita la remisión a las fuentes documentales usadas. Por lo tanto, la cita del trabajo de otros autores es una forma de reconocimiento y también sirve para contextualizar el tema tratado. Las obras que se citan, tanto en el texto y en las referencias, son aquellas que han influido directamente en el trabajo. Por lo tanto, todos los autores citados en el cuerpo del texto deben aparecer en la lista de referencias, y todos los autores que aparecen en la lista de referencias deben estar citados en el texto. A diferencia de las referencias, la bibliografía aporta datos sobre otras obras no citadas en el trabajo. Por eso constituyen secciones diferentes. ¿Cómo se cita en el texto? Las citas de 40 palabras o menos deben entrecomillarse. Las palabras o frases omitidas se reemplazan por puntos suspensivos entre paréntesis. La cita textual está compuesta por los siguientes datos: el autor, el año y las páginas. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso, el énfasis está puesto en el texto. El Madia sativa, planta anual, etc., sustituida por el olivo. Fin de la cita. Entre paréntesis, los autores Brailovsky y Fogelman, luego la fecha de publicación y la página de donde se tomó la cita. En el segundo ejemplo, el énfasis está puesto en el autor, como dice Rapoport, luego la fecha de publicación, a continuación la cita textual, en la Argentina, la consolidación del Estado, etc. Como la cita no copia textualmente el párrafo completo del autor, termina con puntos suspensivos y el último dato es el de la página. Otro caso sería cuando el énfasis está puesto en la fecha en que el autor dice o explica el concepto. Al recibir el premio Nobel en 1970, Borlaug dice, a continuación, entre comillas, iría el texto citado y, para finalizar, las páginas de donde se tomó la cita. ¿Cómo se cita en el texto cuando la cita tiene más de 40 palabras? Se hace en otro párrafo con mayor sangría y sin comillas. Veamos un ejemplo. En el texto de mi artículo yo escribo: la opinión de Jobagi y Fernández sobre el libro de Pielke, etc., queda claramente definida al final de su reseña.
Lo que figura a continuación es la cita textual en un párrafo con mayor sangría y sin comillas y que finaliza con la página de la que se tomó la cita textual. Otra forma de citar en el texto es hacer una cita parafraseada, esto es, citar el concepto, la idea del autor sin usar sus mismas palabras. Los elementos que componen una cita parafraseada son el autor, el año, el concepto o idea y las páginas. Veamos un ejemplo. Rapaport sostiene que la afirmación del Estado Nacional fue contemporánea de la instalación del modelo económico agroexportador y las páginas de las que se tomó el concepto que permiten a quien lee ir a verificar, constatar, reafirmar que mi idea se basa en la de Rapoport. Las referencias contienen los datos básicos de nombre del autor, fecha de publicación, título de la obra y datos de publicación, o sea, el lugar de edición y el editor. A través de estos datos, el autor facilita la remisión a las fuentes utilizadas. ¿Cómo se ordenan las referencias? Alfabéticamente, por el primer elemento, que en la mayoría de los casos es el apellido del primer autor, y en caso de que este nombre se repita, por la fecha de publicación. ¿Cómo se cita un libro? El formato básico es el siguiente. El nombre de los autores, primero el apellido, luego el nombre, si son varios autores separados por coma, y el último por el prefijo "y". Entre paréntesis, el año de publicación, luego, en letra itálica, el título del libro, y para finalizar, el lugar de edición y el editor. Vamos a explicar algunos ejemplos con algunas variaciones. En el primer caso, el libro de Rapoport es un caso como el ejemplificado, el apellido del autor, la fecha de publicación, el título del libro, lugar de publicación y la editorial. En el caso siguiente, el autor es un compilador. Esta información se consigna luego de su nombre, Armus, entre paréntesis, comp, la abreviatura de compilador, y luego la cita continúa del modo explicado, fecha, título, lugar de publicación y la editorial. Veamos el ejemplo siguiente. Los autores Brailovsky y Fogelman, la fecha de publicación, el título del libro, e inmediatamente a continuación, entre paréntesis, el número de edición. Hasta ahora no se había mencionado la edición porque se trataba de primeras ediciones. En ese caso no se consigna esta información, solo se consigna el número de edición cuando difiere de la primera, y esta información va inmediatamente después del título. Para terminar, del mismo modo que los ejemplos anteriores, lugar de publicación y editorial. Y el último ejemplo, el que corresponde a Alford, los siguientes autores, la fecha de publicación, el título del libro y como se trata de un texto recuperado de Internet, un texto electrónico, el último dato que consignamos es ese, recuperado de y la página web. ¿Cómo se cita el capítulo de un libro? El formato estándar es, en primer lugar, los autores, el año de publicación del libro, el título del capítulo, luego, si lo hubiere,
y fuera diferente que el autor del capítulo, el autor del libro, el título del libro en letra itálica, las páginas donde inicia y termina el capítulo, el lugar de publicación del libro y el editor. Repasemos dos ejemplos. En el primero, el capítulo de Barsky y Hellman corresponde a un libro publicado en el año 2009. El título del capítulo es La conformación básica del agro moderno, etc. Inmediatamente a continuación, luego del prefijo en, nos encontramos con el título del libro, Historia del agro argentino, etc. Páginas 165-259 y los datos de edición. En este caso, coinciden los autores del capítulo con los autores del libro, por eso no se reitera esa información, a diferencia del ejemplo siguiente, en que dichos autores no coinciden. El autor del capítulo es Brusone, el título del capítulo, Argentina y sus recursos naturales, la fecha de publicación del libro 2010, el prefijo en, los autores, en este caso compiladores del libro, Quintari y Gavetta, el título del libro, en itálica, Pensar la Nación, Conferencias del Bicentenario. El capítulo se extiende de las páginas 69 al 86 y el libro se publicó en Buenos Aires por la editorial Capital Intelectual. ¿Cómo se cita una tesis? En primer lugar, el nombre del autor, a continuación, el año, luego en itálica el título de la tesis, entre paréntesis se indica si se trata de una tesis de maestría o de una tesis de doctorado y para finalizar el nombre de la institución y el lugar. Veamos unos ejemplos. El autor es Rubio, la fecha 1997, el título de la tesis, factores que influyen en la respuesta a la fertilización, etc. Entre paréntesis, tesis de doctorado. Y para finalizar, los datos de la institución, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires y el lugar. En el ejemplo siguiente, el autor González, la tesis es del año 2015, el título, Importancia de remanentes de vegetación natural, etc. Entre paréntesis, está indicado que se trata de una tesis de licenciatura. La institución, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, el lugar. Y, como se trata de una tesis disponible en formato electrónico, el último dato, recuperado de y la página web. ¿Cómo se citan artículos de revista? Seguramente este va a ser el caso más frecuente al momento de escribir un artículo, que citemos otros artículos. En primer lugar, el nombre del autor o de los autores, a continuación, el año de publicación, luego el título del artículo, luego el nombre o título de la revista en itálica, el número de volumen y fascículo y el número de página de inicio y página de finalización. Veamos unos ejemplos. En el primer caso, los autores Fernández Long, Barnatán y Murphy. El artículo fue publicado en el año 2001. El título del artículo es Las heladas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Y el título de la revista, Revista Argentina de Agrometeorología. Este artículo fue publicado en el volumen 1 del fascículo 2 en las páginas 101 a 106. El siguiente artículo, de King y Evans, publicado en el año 2003. Luego tenemos el título del artículo, el nombre de la revista, Annual Review of Plant Biology, volumen 54, páginas 307 a 328. Y por último, el artículo de Serio y Beach, publicado en el año 2010, el título del artículo, algunas características e impactos, etc.
el nombre de la revista, revista de la Facultad de Agronomía, Buenos Aires, volumen 30, fascículo 3, las páginas 187 a 195. Como se trata de un artículo disponible en formato electrónico, el último dato recuperado de y la dirección de la página web. Y para terminar, recordemos que Scopus y CAB tienen una opción automática para crear listas de referencias en diferentes formatos, entre ellos el formato APA, que es el que nosotros explicamos. La opción está disponible desde las pantallas de visualización de resultados. También tengamos presente que cada revista tiene su estilo de presentación de las citas y de las referencias, y que al momento de presentar un manuscrito para su publicación deberemos respetar estrictamente ese estilo de esa revista. En el caso de la revista Agronomía y Ambiente, usa un estilo prácticamente igual al de la American Psychological Association explicado en este curso.